Listo, Jorge, tú me avisas para comenzar.
Muy buenas tardes con todos. Es un gusto para mí tenerlos aquí. Mi nombre es Ricardo Carrera, soy de Ecuador, de la ciudad de Guayaquil, representante de OEN Automation. Y el día de hoy vamos a estar compartiendo un tiempo tratando sobre TIA Portal, haciendo énfasis en dos autómatas de la familia S7 que son el S7200 y el S7500, que son los autómatas que más usamos dentro del mercado industrial. Así que, bueno, es un gusto para mí tenerlos aquí y vamos a comenzar. ¿Qué podemos decir nosotros de la familia S7? Primero, rápidamente vamos a hablar de una forma un poco superficial de cada uno de ellos y luego vamos a ingresar a dos programas, al TIA Selection Tool y al TIA Portal, para hacer un análisis más profundo de los autómatas. Así que, bueno, comenzamos. Entonces tenemos la familia S7 y tenemos el primer PLC es el S7200. Recordemos que anteriormente teníamos el Simatic S7200, ya que era un PLC al igual que este de tipo compacto. ¿Qué es un PLC de tipo compacto? Un PLC que dentro de su estructura con su CPU ya trae integradas un grupo de entradas y salidas. Como nosotros podemos ver aquí en la pantalla, el S7200 ya trae integrado un grupo de entradas digitales y salidas digitales y también dos entradas analógicas para quienes conocen el PLC, ¿cierto? Entonces esto de aquí es un PLC de tipo compacto que reemplazó al S7200. ¿Qué ventajas trajo este PLC con respecto a su antecesor S7200? Es de que trae integrada esta interfaz Profinet. En algunos modelos trae una interfaz, en algunos modelos trae integradas dos interfaces Profinet. Entonces, fue una gran evolución porque en la actualidad todos los autómatas trabajan con buses de campo, ya trabajan por medio de Profinet. Entonces, esto nos ayuda a evitarnos ciertos problemas de comunicación, perdón, problemas al momento de programar que teníamos antes. Por ejemplo, ¿qué pasaba cuando nosotros teníamos antes el Simatic S7200? De que nosotros teníamos que tener un cable de programación para poder cargar valga la redundancia, nuestro programa desde nuestra PC a nuestro PLC, ¿cierto? Pero en la actualidad, pues, para cargar mi programa en S7200 basta que yo tenga un cable de red Profinet, ya que hay de diferentes costos, diferentes calidades según el poder adquisitivo que tú tengas. Entonces, eso pues ayuda muchísimo. Entonces, veamos las características del S7200 y de la CPU que más se utilizan. Estas no son todas las CPU, pero son las que más se utilizan. Pues aquí vemos que hay en versiones ACDC Relay, también hay en versiones DC-DC-DC. Vemos su memoria de trabajo dependiendo de la CPU que tenga, la memoria de carga, vemos también las entradas digitales y salidas digitales que trae integradas, de qué tipo son también, las entradas analógicas que trae, salidas analógicas que en el caso de la 1215 sí trae integradas dos. La capacidad de ampliación, que eso es algo sumamente importante que debemos nosotros tomar en cuenta al momento de elegir un PLC para nuestro proyecto, la capacidad que este va a tener. Si nosotros en un futuro sabemos de que nuestro proceso va a requerir de más señales de proceso, pues es importante de que nosotros lo tomemos en cuenta y que no nos limitemos a lo que solo se necesita en ese instante. Por ejemplo, la CPU 1212, como nosotros vemos aquí, pues solo te permite ampliar a dos módulos de señal y una signal board. La signal board es una pequeña tarjeta que se conecta en la parte central del CPU y eso lo vamos a ver ya cuando usemos el TIA Portal. En este momento solo lo vamos a mencionar. Y bueno, en todos los casos pues podemos utilizar tres módulos de comunicación. Entonces, esto es algo que podemos decir superficialmente del S7200. Como les dije, un PLC de tipo compacto, el primero de la familia S7. ¿Qué otras características podemos ver? No se escucha, me dicen algunos. A ver.
Seguro no se escucha, está activado mi micrófono. Bueno, voy a tratar de hablar un poco más fuerte entonces. Bien, continúo. Entonces, ¿qué otras características tiene el S7200? Pues aquí nosotros vemos los contadores rápidos a las diferentes frecuencias que nosotros podemos llegar. Pues vemos que con respecto a eso, pues no hay mucha diferencia. Aquí vemos que en lo que sí hay diferencia es en cuanto a la salida de pulsos. Vemos los lazos PID que nosotros podemos tener, data logging, eh, las conexiones que podemos tener en total, los puertos Profinet integrados, eh, la parte de Profibus DP que lo hacemos mediante un módulo maestro o un módulo esclavo, RS485, RS232, comunicación ASI, Modbus TCP, nos dice cuántos equipos nosotros podemos tener en red y pues que podemos nosotros crear web server en nuestro PLC 7200. Entonces, esto es lo que podemos decir un poco como iniciando con respecto a este PLC, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el siguiente PLC de la familia S7? Es el Simatic S7300. Este PLC, ¿en qué se distingue del S7200? Y es en el tipo de PLC que es. Este de aquí es un PLC de tipo modular. Ya. Entonces, ¿por qué es un PLC de tipo modular? Porque nosotros vemos que trae aquí solo el CPU y las entradas y salidas pues se integran por separado. Este PLC pues tiene una característica especial que me agrada mucho y es cómo se realiza el cableado físico. Como nosotros vemos aquí en este pequeño módulo que está aquí, pues nosotros tenemos 16 entradas y 16 salidas, cosa que con el 1200 ocuparía un poquito más de espacio. Y eso también es algo muy importante al momento de crear un proyecto, saber el espacio físico que nosotros tenemos eh, para hacer nuestra instalación de nuestro autómata programable. El S7300 es un PLC que en la actualidad está en descontinuación. Se ha traído al mercado un PLC llamado Simatic S7500, que lo vamos a ver luego de este, que pues trabaja un poquito mejor que este de aquí. Este PLC está llegando a mi país solo la CPU 315 con 2 puertos Profinet y un puerto DP. Entonces, poco a poco pues se está dejando de vender. Es un equipo súper que robusto, pero ya es momento creo de evolucionar y el S7500 pues trae integradas una cantidad de funciones pues que realmente lo hacen algo mucho más agradable que el 300. Entonces, ¿qué podemos decir del S7300? Pues aquí vemos de que su voltaje de alimentación es 24 VDC, tiene memoria de trabajo de 128 KB, podemos insertar una memoria de tipo MMC en nuestro CPU. Entradas y salidas integradas, pues como es un PLC tipo modular, pues solo en la CPU 313 vienen integradas, en las otras pues toca integrarlas mediante módulos. Aquí vemos pues en sus funciones tecnológicas que trae contadores rápidos, en medición de frecuencia, salidas para PWM hasta 2.5 kHz y también lo que es la parte de PID. Interfaz de comunicación integrada, pues en algunos casos te trae integrada Profibus y Profinet al mismo tiempo, que es esta CPU de aquí, la 315 2PNDP, que es la que comercialmente se está distribuyendo. Ahora hablemos de el S7500, que es un PLC pues que realmente me agrada muchísimo. Este es un PLC que realmente revolucionó mucho el mundo de la automatización. ¿Por qué? Porque eh, primero por la forma de su montaje, su apariencia, trae integrado un display para que nosotros podamos hacer ciertos diagnósticos y visualizar algunas cosas importantes de nuestro proceso. Sobre todo en un PLC de esta gama, trae algo que se llama módulos Sigwarex, que son módulos para pesaje dinámico que se utilizan en instrumentación industrial. Pues este tipo de módulos no los encontramos nosotros en el S7300 y pues esto lo hace un PLC de mejor calidad porque trae ya nuevas funciones tecnológicas.
Y podemos aquí pues ver una pequeña descripción que habla un poquito de lo que les he mencionado, que trae un display frontal para observar de manera sencilla información del S7500, pero permite al operador observar un diagnóstico del sistema para solucionar problemas de manera rápida. Pues trae integrados dos puertos Profinet en todos sus CPUs. En algunos trae integrado pues también el puerto DP. Y pues como les mencioné, trae ciertos módulos especiales que no venían en el S7300. Y aquí, bueno, pues, tenemos esta pequeña tabla donde podemos ver ciertas características del CPU. Asimismo, como en el caso del 300, su alimentación es en corriente continua. Aquí pues vemos de que su memoria de trabajo es superior a la del S7300. Su memoria de datos también es superior. La memoria de carga mediante Seamatic Memory Card, pues podemos ver nosotros que es de 32 GB. Vemos que solo en el CPU 1511 CPN trae integradas entradas digitales y salidas digitales. Imagínense, trae integradas 24 entradas digitales, 16 salidas digitales, 4 entradas analógicas y una entrada analógica para RTD. RTD son los detectores de temperatura resistivos, que son los PT100 y los PT1000. Y trae integradas, pues, al mismo tiempo dos salidas analógicas. Vemos de que trae integrada una interfaz Profinet con dos puertos en todas sus CPUs. En algunas, pues, traerá el puerto DP, como yo les indicaba. Y pues vemos de que en todas tenemos integrado el web server, tal login, OPC, contadores rápidos integrados, pues obviamente para eso necesitas tus módulos de entrada. Como en este ya está integrado, pues vemos que tenemos hasta 100 kHz, que es una frecuencia bastante alta para contadores. Entonces podemos decir de que es un PLC sumamente robusto, podría decirse lo mejor que podemos encontrar ahorita en el mercado. Pero también podemos decir de que existe el Seamatic S7400, que es el más grande de la familia de Siemens. Para muchas personas este es el mejor PLC de todos. Pero como criterio personal, lo que yo puedo decir que tiene este PLC que no tienen los demás, pues es una capacidad sumamente grande. Pero es un equipo que primeramente es difícil de encontrar en el mercado, es sumamente costoso. En Latinoamérica no sé si existan muchos procesos donde yo integre un S7400, sí ha de haber en algún lugar, pero yo creo que es muy poco para los procesos de manufactura que se manejan en Latinoamérica. Pero pues, es el equipo más grande de la familia de Siemens. Ya, como lo podemos ver aquí, pues trae sus interfaces Profibus y Profinet al mismo tiempo. En este caso, pues yo la puedo configurar como MPI o como DP, dependiendo de lo que yo requiera. Y pues aquí vemos que tiene también su interfaz Profinet. Si nosotros observamos sus módulos, que lo vamos a hacer más adelante en el TIA Portal, pues vamos a ver de que trae integradas en un grupo de entradas y salidas pues bastante amplio. Entonces lo que tiene este PLC pues es la característica del S7300, pero con una capacidad superior. Entonces esto de aquí es lo que podemos decir con respecto a la familia S7. Ahora me pregunta Javier Amorós, el S7400 está descontinuado. Bien, ¿qué puedo decir yo del S7300 y el S7400? De que en muchos procesos alrededor del mundo, donde están ellos instalados, se utilizaba el software Seamatic Manager. No sé cuántos de ustedes utilizaron en algún momento ese programa. El Seamatic Manager pues ya es un programa que no se utiliza. Si lo utilizas pues es para procesos en los cuales ya hayas programado con eso. Pero actualmente se utiliza TIA Portal para toda la familia S7. Podemos programar S7400 con TIA Portal, pero las versiones más actuales. Y lo que se recomienda, pues, si hay otro tipo de autómatas, pues, es hacer una migración a algo actual. Porque nosotros sabemos de que todos los autómatas tienen una vida útil. Y algo que yo recomiendo siempre dentro de un proceso automatizado
es de que nosotros utilicemos los equipos más recientes. ¿Por qué razón? Porque vamos a encontrar partes en stock. Supongamos que nosotros en una instalación tenemos un S7400, del cual un módulo es sumamente costoso y difícil de adquirir. Entonces, realmente va a ser bastante complicado en condiciones de parada. Obviamente es un equipo robusto, pero no es algo que se esté utilizando mucho en la actualidad. Puedes utilizar otras cosas que son más accesibles económicamente y tecnológicamente que poner un S7400. Por ejemplo, puedes utilizar un S7500 y periferias descentralizadas GT200, o cosas de ese tipo, y llegas casi a la capacidad de un 400. Entonces, gastas menos dinero y funciona muy bien tu proceso. Entonces, por eso la razón pues es que es un equipo que no se utiliza tanto. Y sí es un equipo ya que tiene sus años. En algún momento, no lo sé, puede que sí, puede que no, salga un equipo nuevo de Siemens que tenga la capacidad de estar aquí. Y si no ha salido, pues es porque el mercado como tal no lo ha requerido. Pero habiendo hecho mención a esto de aquí, vamos a la parte que realmente nos interesa, y es al software TIA Portal. Bien, ¿qué podemos decir de TIA Portal? Vamos a ver aquí la vista del portal antes de crear un proyecto. En este caso, ¿qué versión de TIA Portal yo tengo? Yo tengo la más reciente, la versión 16 Professional. Tengo absolutamente todo lo que puedas tú comprar en TIA Portal, toda la familia de controladores. Podemos ver aquí que tengo S7200, S7500, Simatic Drive Control, Simatic S7300, Simatic S7400, ET200 CPU y otros dispositivos en lo que es controladores. En lo que es, pues, paneles HMI, pues tengo los Basic Panel, los Comfort Panel, los Mobile Panel y los HMI C+. Tengo también sistemas PC para hacer ya proyectos, pues, un poco más grandes, donde yo necesito cosas como, por ejemplo, sistemas SCADA o una aplicación de HMI con Windows Advanced o cosas de ese tipo. Entonces, todas estas cosas, pues tú las tienes según cómo tú adquieras tu TIA Portal. Por lo general, pues, si tú compras la versión Basic, lo que vas a tener simplemente van a ser tus controladores de 7200 y tus Basic Panel HMI. Tengo también aquí los diferentes accionamientos. Esto de aquí sí es gratuito en internet, que es el software Synamics Star Drive, que se integra a TIA Portal, con el cual yo puedo configurar, pues, una familia de variadores de frecuencia que podemos verla aquí. A ver, vamos a leer una pregunta que me están haciendo. ¿Se puede trabajar con un PLC S7300 o un S7200 también como configuración maestro esclavo? ¿Qué tal, Rocky? Dice tu nombre. Pues lo que te puedo decir con respecto a eso es de que, pues se puede hacer, pero la cosa es de que, no sé, en este momento, ¿dónde tú encontrarías un S7200? Ya si estamos hablando, pues, de una instalación donde tú ya tengas un S7200 trabajando y tengas, pues, en algún cuarto de control un S7300 y tú quieres, pues, que sea, pues, el S7 del PLC maestro, no solo ese PLC, sino de varios PLC, pues, se puede realizar, ¿sí? Pero en lo personal, pues, algo que yo recomendaría en ese caso, pues, es hacer una migración a equipos más actuales, por la razón de que no vas a encontrar partes en stock de un S7200, cable de programación, módulos o cosas de ese tipo. Entonces, esa es mi recomendación y es lo que voy a mencionar durante toda la charla, de que nosotros tenemos que dar ese paso de ese avance tecnológico. Entonces, bien, continúo cerrando este pequeño paréntesis. Eh, hablando un poquito más del software TIA Portal. Aquí pues tenemos nuestra familia Synamics, y aquí en aparatos de mando pues tengo arrancadores suaves,
Y también tengo pues un dispositivo inteligente llamado Simoco Pro. Simoco Pro es un arrancador inteligente de motores y es algo pues sumamente útil en la industria, con la cual nosotros podemos garantizar de que en nuestro motor no va a pasar absolutamente nada que nosotros no sepamos. Entonces, es un buen equipo que tiene Siemens. Y bueno, este es la versión de T-Portal que yo tengo. Está completo, no creo que me falte absolutamente nada, y si me faltara algo, pues lo tendría que comprar, porque sí es algo que utilizo casi a diario. Entonces, vámonos aquí a vista del proyecto y vamos a revisar un poco el S7 1200 y el S7 1500. Así que vamos a agregar un dispositivo. Ahora, muy importante, cuando tú adquieras tu TIA Portal, es el sistema operativo. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, si tú, bueno, ya estamos por la versión 16, pero si tú tienes la versión 13 y quieres instalarla, por ejemplo, en Windows 10, no la vas a poder instalar. Entonces, es muy importante de que tú consideres esa parte antes de adquirir tu software de programación. Como ahorita pues utilizamos Windows 10, pues la versión de T-Portal, versión 16, sí te va a correr en ese sistema operativo. Muy importante. Otra cosa muy importante también es las características de tu computador. Para tú hacer uso de TIA Portal necesitas tener un buen computador. Algo que yo recomiendo, un computador que mínimo tenga 8 GB de memoria RAM. Si tú utilizas el TIA Portal con un computador que tenga menos de 8 GB de RAM, por ejemplo, una computadora de 4 GB de RAM, vas a tener bastantes problemas al momento de ir creando las diferentes instrucciones en tu programa, y sobre todo si vas a trabajar con HMI, peor si vas a hacer uso de sistemas SCADA, cosas de ese tipo, vas a tener bastantes inconvenientes. ¿Por qué? Porque es un programa que te consume bastantes recursos de tu computador como tal. Entonces, eh, es muy importante ese dato también, ¿sí? Y si puedes a tu computadora cambiarle el disco duro por un disco duro de estado sólido, mucho mejor, porque así vas a aumentar mucho más la velocidad. Y eso es importante en todo tipo de trabajo de este tipo, es reducir el tiempo de ingeniería. Y a veces nuestro tiempo también se extiende debido a que no tenemos un computador que nos responde como debería responder. Nuestro computador en este caso es nuestra herramienta de trabajo y pues necesitamos una buena herramienta. Entonces, ya tenido T-Portal, nosotros ya podemos decir de que hemos integrado lo que antes era Simatic Manager, que tenía el Step 7, el WinCC y el Simocode y todas las cosas por separado. Todo esto está integrado en una sola plataforma, que es lo que vemos ahorita como TIA Portal. Entonces vamos a agregar dos controladores. Vamos a agregar un S7 1200. ¿Cuál es el que más se usa? Pues dentro de mi medio es la CPU 1214 de CDC. Vamos a poner la versión más actual. Esperemos a que se agregue. Como les mencioné, pues es un programa que sí consume bastante recursos. Y pues tengo abierto programas de logo y algunas otras cosas. Y sí, suele demorar un poco. Dejemos que se agregue el dispositivo. Y también vamos a agregar un Simatic S7500 y vamos a ver ciertas cosas con respecto a los dos y haciendo comparativas tanto en la parte de hardware como en la parte de software. Ahora, otro software que vamos a utilizar en esta charla es el TIA Selection Tool. Bueno, aquí tengo mi S7200 y ahora voy a agregar mi Simatic S7500. ¿Cuál es la CPU que más utilizo yo? Pues en este caso es la 1516 3PNDP. Entonces ya agrego mi otro dispositivo. Como nosotros podemos ver, no sé cuántos hayan trabajado con TIA-Portal, pues la interfaz gráfica que él maneja es bastante amigable, muy agradable. Ves el dispositivo tal como es físicamente. Entonces, esto ayuda muchísimo a que tú identifiques tu dispositivo. Puede que para ciertas personas, cuando te digan ese 7200, sea obvio la apariencia del PLC como tal, pero
para personas que recién están comenzando, pues esto ayuda de mucho. Ahora vamos a minimizar un rato este software y vamos a abrir mi programa TIA Selection Tool. ¿Por qué quiero hablar de este programa de aquí? Para que nosotros sepamos cómo debemos nosotros diseñar la parte física de nuestro proyecto de automatización como tal. Este programa les va a agradar muchísimo. No sé cuántos lo hayan utilizado, cuántos lo hayan visto. Y si nadie lo ha visto, pues mucho mejor porque va a ser algo súper bacán que les va a agradar. Entonces, vamos a agregar un proyecto. Vamos a agregar un proyecto nuevo. Y vamos a ver qué podemos hacer con este programa de aquí. A ver. Entonces, aquí vamos a ver un dibujo de la planificación. Bien. ¿Qué es esto que tengo aquí? Esto de aquí es mi tablero eléctrico, mi gabinete eléctrico, y aquí están sus dimensiones. Entonces, supongamos de que yo tengo un gabinete eléctrico de 800 milímetros por 600 milímetros. ¿Listo? Y yo voy a poder ingresar aquí mis diferentes dispositivos y ver si realmente me alcanza el espacio para todo lo que yo voy a instalar antes de hacer la compra respectiva de la caja. Porque a veces sí suele pasar esto de que, bueno, compré la caja y no entró todo lo que yo compré. Entonces, esta herramienta pues es muy útil para esto. Entonces vamos a agregar dos dispositivos. Aquí vemos toda la familia de dispositivos que podemos nosotros agregar. Así que vamos a empezar con los controladores. Vamos a agregar un S7200, lo vamos a configurar. Y aquí yo quiero hacer una pequeña comparativa entre el 1200 y el 1500, hablando de la parte de hardware. Así que observen lo que va a pasar. Agrego mi CPU y voy a agregar, pues, módulos digitales, módulos de entrada y salida al mismo tiempo. Vamos a agregar dos. Vamos a agregar un módulo analógico, uno de 8 entradas y un módulo pues de 4 salidas analógicas. ¿Qué más podemos agregarle esto aquí? Agreguémosle también una signal board. ¿Qué más le podemos poner? Ya una entrada analógica de tipo termopar, por ejemplo. Y tengo aquí mi SIMATIC S7-1200. Ahora voy a agregar un dispositivo SIMATIC S7500 y lo voy también a configurar. Entonces vamos a elegir una CPU al azar. Vamos a poner esta de aquí. Vamos a ponerle un módulo de entradas y salidas. 16 entradas, 16 salidas. Otro módulo más de 16 entradas, 16 salidas. Módulos analógicos. Vamos a ponerle este de aquí. Y vamos a poner el módulo también de salida analógica. Y ahora veamos en el dibujo de la planificación un detallito importante. Aquí nos permite hacer una lista de pedidos, nos dice todos los accesorios que nosotros vamos a requerir para crear nuestro proyecto, el perfil de soporte, nos va a decir, en este caso, en los avisos que tenemos aquí, pues que necesitamos de una fuente y todo lo demás, pero no vamos a hacer énfasis en eso en este momento, sino en el detallito que les voy a mencionar a continuación. Tenemos el perfil de soporte, que en este caso es nuestro riel, sobre el cual nosotros ponemos nuestro PLC. Aquí tenemos el S7200, y aquí tenemos nosotros nuestro SIMATIC S7500. Bien. Viéndolo físicamente, vamos a hacer más pequeña la caja.
Viéndolo físicamente, ¿qué podemos nosotros decir de ambos autómatas? Esto de aquí es algo, un criterio personal. No digo que todos tengan que verlo de esta manera, pero cuando yo trabajo con un S7 1200 y veo que voy a tener que hacer uso de más de 4 módulos, pues me voy inmediatamente al 1500. ¿Por qué razón? No es porque el PLC no me vaya a trabajar bien, sino por la cuestión del espacio. Observemos aquí físicamente, tenemos exactamente el mismo número de entradas y salidas, el mismo número de módulos, y vemos de que el S7500 me ocupa mucho menos espacio que el S7200. Entonces el espacio físico también es muy importante en un tablero. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo para instalar mi S7200? Me toca poner una canaleta aquí arriba, una canaleta aquí abajo, lanzar cables para las entradas desde la parte de aquí arriba, y aquí lanzar cables para la parte de abajo. Entonces la forma de cablear, pues, sí es, no me gusta mucho tampoco, pero es un equipo súper que robusto, y para procesos de automatización de nivel medio, pues es lo mejor que vas a encontrar en el mercado. Pero en lo personal no me gusta mucho ese detalle cuando yo tengo que usar ya más de 4 módulos con él, por la cantidad de cables que me toca mandar por la parte de aquí arriba y por la parte de aquí abajo, y la forma como se distribuyen. Entonces, en ese caso me voy por el S7500, en el cual pues todos los cables los mando hacia la parte de abajo, un grupo de borneras, y ya está. Y también, pues obviamente utilizo un espacio menor en mi tablero eléctrico. Lo podemos nosotros ver aquí físicamente. Aquí las dimensiones de los dispositivos son reales, y esa es la razón por la cual existe este software. Nosotros podemos ver también aquí dispositivos como HMI, dispositivos ET200 o cosas de ese tipo. Entonces, ayuda de mucho esto de aquí para que nosotros pues dimensionemos correctamente nuestro tablero de control eléctrico. Es una maravilla de software. Y Siemens tiene eso de bueno, de que siempre trata de reducir el tiempo de ingeniería en todas las líneas que ellos manejan, ya sea en automatización industrial, en control de movimiento, en instrumentación de procesos. Por ejemplo, si hablamos de variadores de frecuencia, tenemos la aplicación Synamic Selector, que nos ayuda a seleccionar correctamente nuestro variador de frecuencia según el tipo de aplicación que nosotros tengamos, ya sea de movimiento continuo o de movimiento intermitente. Entonces, ayudan de mucho estas herramientas que tiene Siemens. Hay otra herramienta llamada Proneta, que también la tengo aquí, que es para hacer un diagnóstico de la parte de red de nuestros dispositivos que tengamos conectados. Eso también es sumamente bueno. Entonces, es una marca que yo la recomiendo por eso, porque siempre trata de reducir el tiempo de ingeniería. Entonces, habiendo visto esto y habiendo hecho mención a esta parte de hardware, que es muy importante, que es la parte del espacio, pues vámonos nuevamente a TIA Portal. Ahora, algunas personas me podrán decir, bueno, eh, yo tengo módulos de S7300 que funcionan muy bien, y no, lo que no me funciona es la CPU, pero no tengo para comprar un S7300, me alcanza para comprar un S7200. ¿Puedo conectar los módulos del S7300 a un S7200 y cómo se hace? Pues la respuesta es sí. Y hay una forma de hacerlo, y es mediante periferia descentralizada. Entonces, existe algo llamado ET200M. Aquí tenemos la versión Profinet. Incluso existen personas que lo ven físicamente y no lo distinguen con ese 7300, es bastante parecido. Simplemente se conecta a la red. Nosotros le agregamos pues sus módulos, supongamos un módulo de 32 entradas. También le agregamos pues sus respectivas direcciones. Aquí las direcciones entradas y salidas, que empieza pues desde el 2 y termina en el 5. Y no necesita ninguna configuración especial. Cuando yo quiera activar una entrada de este módulo, pues lo único que tengo que hacer es activar la entrada I2.5. Y asimismo, pues, con mis salidas y con todos mis bits de esto de aquí. Es más fácil hacer esto de aquí que comunicar un S7200 con un S7300. Y puedo usar, pues, los módulos del 300, teniendo aquí como controlador a mí mi S7200. Entonces, son cositas que podemos hacer.
en caso de que queramos nosotros utilizar pues los módulos de S7300 que tengamos, no nos funciona la CPU, pero queremos usar los mismos módulos por la parte del cableado físico y cosas de ese tipo, que realmente sí es algo pues que a veces toma tiempo de reemplazar, porque a veces en un proceso industrial lo más costoso es el tiempo de parada en el momento de una migración. Entonces lo que tú necesitas es cambiar las conexiones físicas lo menos posible. Y si puedes utilizar pues los mismos módulos con las mismas conexiones y cambias el PLC pues para simplemente controlar tu dispositivo de entrada y salida, que es este de aquí, pues súper que bacán. Es una solución sumamente rápida. Puedes hacerlo con Profinet, también hay en Profibus. Y eso pues lo puedo hacer con el S7200, con el S7500. Hay módulos de T200 también en formato de S7500, o sea que los módulos son de entrada y salida son los de este PLC. Bien, veamos el S7200. Pues agreguémosle, ¿qué le falta esto de aquí para poder hacer alguna prueba rápida? Agreguémosle un módulo de entradas de tipo RTD, módulo de temperatura. ¿Qué más? Un módulo de salidas analógicas o simplemente una signal board de salida analógica, una. Bien, aquí ampliémosle un poquito el zoom. ¿Y qué es una signal board? Pues es este pequeño módulo esta pequeña tarjeta que se enchufó en la parte frontal de mi SIMATIC S7 1200. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo antes de empezar a programar un PLC? Algo que es muy importante y que muchas personas no le dan importancia al momento de trabajar, y es tu tabla de variables. Porque en el momento que tú estés haciendo tu proceso, tú empiezas a hacer tu programa y todo eso, pero en caso de que cometas un error y tienes ya un programa bien extenso, al momento de corregir una falla, tú dices, bueno, ¿y qué rayos era I0.8, I0.7, perdón? ¿Qué era I0.7? ¿Qué era I2.1? No me recuerdo, tengo que coger y poner a probar hasta encontrar eso. ¿Y por qué? Porque no hice una tabla de variables, que es algo que no me toma mucho tiempo. Entonces, vamos a poner aquí I0.0 y le vamos, perdón, aquí le vamos a poner el nombre marcha. Aquí le vamos a poner parada a I0.1. Vamos a ponerle motor, giro horario. Motor, giro, antihorario. Y pues estas de aquí los vamos a cambiar a salidas. Bien, algo que antes de continuar quiero hacer énfasis, y yo sé que hay personas que recién están iniciando en este mundo de automatización. ¿Qué son señales digitales y qué son señales analógicas? Si yo veo físicamente, pues esto de aquí y esto de acá, ¿qué diferencia tiene? ¿Qué diferencia hay entre señales digitales y señales analógicas? ¿Por qué se llaman así? Eh, ¿Qué concepto tienen cada una como tal? Señales digitales son aquellas que pueden tomar solo valor de 0 o valor de 1. Cambian entre esos dos valores sin pasar por ningún valor intermedio. En cambio, las señales analógicas son señales que toman cualquiera de los valores que están dentro de un rango definido, ya sea 0 a 10 voltios, 4 a 20 miliamperios, 0 a 20 miliamperios. En este caso, pues, de este módulo simplemente es una entrada de ohmios, 100 ohmios, que equivale a 0 grados centígrados. Y vamos a hablar un poquito de estos dos módulos de temperatura también.
Eh, ¿Por qué existen módulos especiales de temperatura en nuestros PLC de la marca Siemens? Porque por lo general es la variable de proceso que nosotros más vamos a utilizar. La variable de proceso, pues, que más instrumentos de proceso utiliza dentro de una aplicación. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? De que yo tengo mi sonda de temperatura, supongamos tengo una PT100, ¿y qué es lo que hago yo con PLCs de otras marcas? Tengo mi PT100, tengo que poner un transmisor de 420 miliamperios y de ahí recién yo llego al PLC. Entonces, los transmisores de temperatura a veces cuestan incluso más que el instrumento. Y eso pues es algo a lo cual muchas veces a las personas que son quienes hacen las compras de los equipos no les agrada mucho. Entonces dicen, bueno, necesito una solución a eso de allí. Entonces la solución son estos módulos. Hay tanto para sensores de temperatura de tipo RTD y para sensores de temperatura de tipo termopar. Y no solo que podemos conectar el instrumento directamente al módulo, sino también en la configuración dentro del programa hay un beneficio. Y lo vamos a hacer en este momento. Entonces, nos vamos nosotros a nuestro bloque de programación. Veamos también las direcciones de mis entradas. Y vemos de que pues mi canal 0 es IW96. Entonces, en mi tabla de variables vamos a ponerle eh, PT100 y va a ser mi IW96. Ya en este caso, pues va a ser un tipo de datos int. Entonces vamos a nuestro main, nuestro bloque de programación principal. Y vamos a ver qué tiene de especial este módulo de temperatura que nosotros hemos utilizado. Por lo general, ¿qué nosotros hacemos cuando hay el tratamiento de señales analógicas? Hacemos uso de estas dos funciones. De la función normalizar y la función escalar. Entonces aquí va entero a real. Real, real. Aquí va PT100. Aquí va 0. Aquí va 27.648. Aquí la guardamos en MD10. Aquí MD10 lo escalamos. Por ejemplo, tenemos un sensor por darle un valor hacia el ojo que va pongamos de 0 a 100 grados. Y la guardamos en MD14. Les pregunto, ¿esto está bien o está mal y por qué? A ver, recuerden que estoy utilizando un módulo de temperatura especializado para temperatura, un módulo RTD. No estoy utilizando la entrada analógica que viene en el 1200. A ver, aquí quiero una pequeña opinión de dos personas para poder seguir hablando un poquito más de esto. A ver, aquí por el chat pueden escribir. ¿Esto está bien o está mal y por qué? Bien, nadie. Listo, no hay problema. Entonces, esto de aquí lo hacemos cuando nosotros utilizamos entradas digitales, perdón, entradas analógicas de voltaje o de corriente. Pero si nosotros utilizamos el módulo RTD o el módulo TC, que es para termopar, esto de aquí no es necesario. Así que lo vamos a guardar y lo que hay que hacer es simplemente esto. Una división para 10 y eso es todo. Y aquí pues
yo obtendría directamente mi valor de temperatura. Entonces, cosas como esas reducen el tiempo. Imagínense, a lo mejor tú dices, bueno, solo pusiste un bloque menos, sí, pero si tú tienes ya múltiples instrumentos de temperatura, ya te das cuenta de que poner, normalizar y escalar, pues por cada uno de ellos como que ya no, ya toma un poquito más de tiempo. Entonces esto pues es mucho más amigable, aparte de que pues si tuviste algún problema con el transmisor, pues ¿qué hago? Hasta conseguir otro transmisor o cosas de ese tipo. Pues preferible utilizas directamente un módulo de temperatura. Eso es algo de bueno que podemos ver en el S7200. Ahora analicemos sus instrucciones básicas. Pues tenemos operaciones lógicas con bit, tenemos X reset, flanco positivo, flancos negativos, tenemos temporizadores, retardo de conexión, desconexión. Eh, ¿Qué más tenemos? Tenemos acumuladores de tiempo, tenemos contadores, tenemos comparadores, tenemos funciones matemáticas, tenemos transferencia y pues las instrucciones básicas que nosotros vamos a encontrar en cualquier PLC. Pero hablemos ahora de las instrucciones avanzadas. Vemos que tenemos fecha y hora, string mashar, memoria de imagen de proceso, periferia descentralizada, que es lo que nosotros vimos con la ET200, alarmas, avisos, diagnóstica, recetas de data logging, funciones de bloques de datos, direccionamiento, administración de archivos. Y aquí pues veamos un poco la parte de funciones tecnológicas, que en este caso pues son los controles PID o Motion Control para en caso que hagamos uso de servomotores. Entonces veamos aquí cuántas cosas tiene esto y ahora veamos al S7500 para establecer una pequeña comparativa. Aquí está. Vamos a abrir su bloque de programación. Hemos estado en el 1500. Veamos entonces el del 1200. Y veamos pues la parte tecnológica. Vemos de que si hacemos la comparación pues entre ambos PLC, vemos que el S7500 sí trae más funciones especiales que el S7200. Entonces, esto de aquí pues realmente hace de que un PLC sea superior con respecto al otro. Ahora, hagamos un pequeño ejemplo con mi SIMATIC S7200. Revisemos en la tabla de variables. Tengo el ejemplo más básico de todos, marcha, parada, y pongámosle aquí motor a la Q0.0. Entonces hablemos también un poquito de cómo se debe realizar un programa de forma estructurada. Ya, ahorita estoy haciendo mención a las cosas de una forma un poco superficial porque esto de aquí es una charla gratuita, pero las personas que se inscriban al curso de PLC, pues vamos a ver esto de una manera muy profunda, haciendo análisis hasta el último detalle de este programa. Así que igual si ustedes tienen preguntas que quieran hacer luego de la charla, bueno, muy cortas porque tenemos un tiempo limitado, o quieran hacer preguntas externamente, yo les voy a dejar mi correo también y podemos conversar acerca de automatización industrial. Y bueno, y los invito a que se inscriban al curso porque sí, vamos a hablar de muchísimas cosas. Vamos a tener de varios niveles, básico, intermedio y avanzado. Y no solo vamos a hacer un curso de S7200, sino un curso de aquí aporta, con el S7200, con el S7500. A lo mejor muchos días, bueno, en la parte básica como que no hay mucha diferencia, pero en las instrucciones avanzadas sí hay una serie de cambios que son muy importantes. Entonces, eso es lo que te podemos ofrecer a ti que estás interesado en esa línea. Y bien,
vamos a hacer nuestro arranque de un motor rápidamente. Entonces aquí yo uso una bobina set, aquí una bobina reset, y para ambos casos pues pongo motor. Motor aquí arriba, motor aquí abajo. Entonces, pues nosotros compilamos. Y esta es la parte que pone en suspenso a mucha gente. Cuando compilas y dices, bueno, no quiero que haya errores. Y cuando te sale un error o una advertencia, dices, wow, ¿qué hice? Entonces, es muy importante hacer este paso durante nuestro proceso de programación. Otra cosa que también debemos hacer para que nuestro programa lo podamos entender nosotros, porque tenemos que entender de que si nosotros nos dedicamos a esta línea, no vamos a hacer solo un programa para un solo proceso, vamos a hacer programas para muchos procesos. Y pues tú dices, bueno, en tal máquina yo instalé tal cosa, en la otra instalé esto de aquí, y necesito, o sea, cuando vea mi programa, poderlo entender rápidamente. Entonces, aquí nosotros vemos en los segmentos de que yo puedo describir qué hace. Entonces, en el primer segmento puedo poner la entrada I 0.0 da marcha al motor 1, por así decirlo. Y aquí abajo, la entrada I 0.1 detiene al motor 1. A lo mejor esto para muchos sea algo un poquito exagerado, decir, bueno, ¿por qué pones o sea tanta cosa? Eso es una pérdida de tiempo, pero realmente cuando tú ya has hecho programas súper grandes, donde ya utilizas unas 200 entradas y salidas, pues te das cuenta de que esto sí es importante, es necesario, mejor dicho. Entonces, ¿qué más podemos hacer aquí? Teníamos un módulo RTD, que en este caso pues lo hicimos en el otro bloque del otro PLC. Esto de aquí no era aquí. Esto de aquí era acá en el S7200. Ya, entonces aquí me sale un error porque yo no tengo creada esta variable aquí. Entonces me voy a variables de S7200 y pongo mi W96. Perdón, esto iba acá. W96. Y aquí le ponemos PT100 y en tipo de datos int. Muy importante también hacer este paso. Cada vez que vayas haciendo modificaciones en tu proyecto, pues trata de guardar, porque en caso de que no lo hagas y se te apague la computadora, eso es un verdadero problema. Y se los digo por experiencia propia. A veces son cosas que suelen suceder. Entonces aquí tengo mis datos de temperatura. Ahora, ¿qué tipo de bloques de programación yo tengo, por ejemplo, para hacer controles de temperatura? Lo que más se utiliza en la actualidad, y es por precisión, por tener un control, por así decirlo, excelente de mi variable de proceso, son los controles PID. Los controles PID lo que hacen es hacer que mi variable de proceso pues sea lo más estable posible para nosotros poder controlarla de la mejor manera. De controles PID hay una cantidad de teoría impresionante y voy a hacerles aquí un pequeño ejemplo. Entonces, hay veces que muchas personas dicen, bueno, ¿para qué sirve todo esto si todo puedo hacerlo en el main? Eso no es correcto. Hay algunas cosas que si tú lo haces en el main no funcionan como deben funcionar. Entonces, cuando nosotros hacemos controles PID, utilizamos un bloque OB de interrupción cíclica porque necesita este de aquí un tipo de cálculo. Entonces, pues por esa razón yo utilizo un bloque de este tipo. Y aquí yo puedo hacer mi control PID. Así que, por ejemplo, yo pongo aquí PID. Tenemos PID compat
PID 3 STIP y PID de temperatura. Vamos a usar el compacto, que es el más universal. Y vamos a ponerle control temperatura 1, por decirles algo. Control de temperatura 1. ¿Listo? Entonces el set point, que es un set point es un punto de consigna. Yo, por ejemplo, quiero que mi temperatura esté siempre por algo bajito, por ejemplo, 60 grados. Aquí pues mi entrada es PT100. Y en este caso pues, ¿qué tipo de salida yo voy a utilizar? Por lo general pues la temperatura lo controlamos por modulación por ancho de impulso. ¿Qué significa pues darle pulsos a mi resistencia eléctrica por medio de relés de estado sólido, no contactores, porque tienen contactos físicos que se desgastan al momento que abre y cierra? Entonces, por eso, para controlar temperatura no usen contactores, no es correcto. Utilicen relés de estado sólidos que tienen elementos semiconductores que no van a tener un desgaste físico eh, por las diferentes conmutaciones que nosotros realizamos, sino que más bien lo que necesitan ellos pues es una correcta disipación de calor, necesitan un disipador. Entonces, por lo general, pues nosotros usamos la salida de tipo PWM, que es la que está aquí. Y aquí vamos a poner la Q0.1, a la cual no le asignamos nombre anteriormente, pero aquí le vamos a poner nombre, siempre ponerle nombre a todas las variables. Y esta de aquí va a ser mi resistencia eléctrica. Entonces, por ejemplo, yo quiero configurar mi PID. Y aquí pongo pues mi aplicación, temperatura, en qué unidad quiero trabajar, en centígrados, en Fahrenheit o en Kelvin. Parámetros de entrada, input. Tenemos que recordar nosotros cómo lo hicimos aquí en el bloque. Aquí el tipo de salida que utilizamos pues es PWM. Límites del valor real, pues en este caso como no tenemos ninguna sonda, pues podemos decir que esto de aquí está bien. Pero aquí siempre debe ir la escala correcta del sensor. Esto de aquí, pues en caso de que hubiésemos utilizado pues nuestra input pair. Aquí pues los límites superior e inferior en los cuales nos va a mandar una advertencia. Limitaciones de PWM, el tiempo de conexión mínimo, de conexión máxima. Esto tiene, ¿cuál es el tiempo de conexión? El tiempo de desconexión, pues este vendría a ser la duración del impulso, y este de aquí el tiempo de pausa entre los pulsos. Aquí límites de valor de salida, significa que si está al 100%, pues está conectada permanentemente la salida para hacer subir la temperatura más rápida. Entonces, aquí nos dice, bueno, comportamiento en caso de error, pues poner el valor de la salida a 0. Y aquí pues tenemos los parámetros PID. De esto de aquí hay una cantidad de teoría impresionante. Un libro que yo les recomiendo para estudiar un poquito esto es el libro de instrumentación de Antonio Creus. Y bueno, aquí nosotros vemos nuestra ganancia proporcional, tiempo de integración, tiempo derivativo, coeficiente de retardo derivativo, ponderación de la acción P, ponderación de la acción D, y tiempo de muestreo del algoritmo PID. Y bueno, si tuviéramos nosotros físicamente aquí un PLC, la zona de temperatura y todo lo demás, pues podríamos nosotros ya hacer la respectiva puesta en marcha. Pero en este caso, pues simplemente queremos mencionarlo de manera superficial. Ahora, vamos al S7-1500 y vamos a ver bloques de programación aquí. Vemos de que ya tenemos más bloques de programación para servomotores y para múltiples cosas bastante interesantes. Entonces, utilizamos el mismo. Vemos de que el tiempo de ciclo, pues aquí en este caso no solo puede ser en milisegundos, sino también en microsegundos. Es mucho más rápido. Mucho más rápido su tiempo de proceso y su tiempo de cálculo para hacer uso de esta función especial que es un control PID. Y bueno, en la parte de acá pues tenemos lo mismo. Entonces creamos otro bloque de interrupción cíclica y
pues veamos aquí cómo son los controles PID en el S7500. Aquí en tecnología tenemos PID Control. Tenemos también el PID Compact, el PID 3 Stick y el PID Temp. Así que vamos a poner el Compact, que es el mismo que utilizamos en el S7200. Y podemos también ponerle control de temperatura 1. Control de temperatura 2, pongámosle ya. Entonces, aquí pues hacemos exactamente lo mismo. Usamos nuestra salida PWM. Aquí ya habíamos puesto otra salida más, 0.2. Y le ponemos resistencia. Y si nosotros nos vamos a la ventana de configuración, pues vamos a ver algo bastante parecido. En teoría, lo mismo. En teoría tenemos la misma configuración, pues, y aquí pues hemos hecho lo mismo con ambos PLC, con el S7100 y con el S7500. ¿Qué diferencia hemos visto aquí? Pues que el tiempo de proceso y el tiempo de cálculo en el S7500 es mucho más rápido. Por ende el control pues va a ser un poco mejor. A lo mejor nosotros no lo vamos a notar porque decimos, bueno, son microsegundos, milisegundos, son unidades que nosotros físicamente ni siquiera las podemos contar, pero hay controles de variables de proceso que son extremadamente precisos, en los cuales nosotros necesitamos trabajar pues con algo que sea mucho más, controlable, ya, y en el cual la exactitud sea mayor. Entonces, pues en esto pues se lleva los puntos de S7 en el 500. Ahora lo que habíamos visto nosotros, cerremos esto de aquí, todos estos bloques, de que como yo hago uso de un módulo de S7300 y yo tengo mi S7500. Pues aquí estábamos en dispositivos y redes y nosotros habíamos conectado a esta periferia ET200M, ¿cierto? Entonces aquí veamos la entrada, las direcciones de las entradas. Por ejemplo, aquí está, podemos utilizar la I2.1 y como yo utilizo este módulo con mi PLC. Tengo que hacer lo que hago cuando comunico dos PLC 7200, usar funciones put y get o cosas de ese tipo. Pues la respuesta es no. Simplemente lo que hago es esto de aquí. Por ejemplo, si fuera otro pulsador de marcha, que también me activa mi motor, pongo I2.0. Y este de aquí va a ser marcha B con mi ET200 para mi motor. Ahora vámonos a dispositivos y redes y veamos algo interesante. Vamos a subir un poquito el zoom. Subámoslo un poquito más. Y que vamos a ver de aquí. Aquí automáticamente ya se asignó el nombre de mi variable. Entonces, ¿qué pasa si yo veo también físicamente mi dispositivo S7200? Debe ocurrir lo mismo. Si ven, aquí está automáticamente asignado ya el nombre de mi variable. Entonces, he escuchado yo el comentario de algunas personas profesionales que dicen que, bueno, esto solo es algo de apariencia y nada más. Pero déjame decirte de que para una persona que hace múltiples procesos de automatización, tener algo como esto, pues, te reduce bastante tiempo. Tú ves este gráfico y dices, allá, mi entrada y 0.0 es marcha y 0.1 es parada. Entonces, esto hace que este software sea algo realmente amigable, muy, muy bueno.
Ahora, ¿qué pasa? Lo que me decían anteriormente de mi Simatic S7400. Veamos cómo es el S7400. Elijamos un CPU, la verdad que S7400 los he visto en laboratorio, no he instalado uno físicamente, pero sí los he visto en laboratorios en mi universidad. Y bueno, este de aquí es el Simatic S7400. Trae en este caso este CPU eh, integrados dos puertos Profibus y un puerto que yo lo puedo configurar como MPI o como DP. Entonces, pues trae integradas esas dos interfaces. Actualmente pues se trabaja más en Profibus. Y pues están, utilizan estos colores para poder identificarse como tal. Así que veamos sus módulos. Y miren lo amplios que son los módulos del S7400. Un módulo de 32 entradas. Esto es sumamente amplio. Tiene una capacidad impresionante. Imagínense todo esto lleno de módulos de esta capacidad. Es un PLC con eh, que maneja una cantidad de bits impresionante. Pero en lo personal, si yo utilizara un S7400, yo no utilizara este PLC para controlarme procesos de unas máquinas o cosas de ese tipo. O sea, no necesitamos algo tan grande para un proceso. Más bien podemos utilizar múltiples PLCs en las diferentes máquinas y que el S7400 pues lo que haga es la función de un PLC maestro, por así decirlo, o hacer de gateway para comunicarlo con un sistema SCADA. ¿Qué más podemos nosotros hacer con TIA Portal? Aparte de configurar PLCs. Pues podemos nosotros también configurar dispositivos de visualización, ya sea una pantalla HMI, o también podemos hacerlo por medio de mi PC. Por ejemplo, si quiero usar un HMI, un Basic Panel, el que más utilizo es este de aquí, de 12 pulgadas. Esperemos a que se agregue. Y como nosotros vemos ya cuando integramos gráficos, a pesar de yo tener una memoria RAM pues bastante grande, eh, pues sí, demora un poquito. Bien, a mí en lo personal no me gusta esto del encabezado, el logotipo y todo esto, así que no lo utilizo. Bien, esta parte de aquí es muy interesante y muy bueno que tiene esta marca. Y es de que yo creo mis diferentes imágenes y el programa automáticamente me crea los botones de adelante, atrás, eh, y me reduce el tiempo de ingeniería en esto también. Yo puedo hacer algo como esto. Lo finalizo y automáticamente me va a botar a la imagen raíz. Entonces, ¿qué voy a ver una vez que ya el programa me botó a mi imagen raíz? De que automáticamente me creó los botones que me mandan a las diferentes imágenes. Si nosotros vemos aquí en sus propiedades, eventos, aquí en soltar, ¿qué significa soltar? Que yo pulso la tecla y la suelto. Y ahí pues me manda a una imagen. Entonces, esta configuración ya me la hizo automáticamente cuando yo realicé la configuración previa de las imágenes sin necesidad de yo dibujar los botones y ubicarlos y todo eso. Esto reduce también tu tiempo de ingeniería. Y esto es otro punto a favor que tiene el programa. Comparado con las versiones de WinCC que se utilizaban antes. Ahora el nivel gráfico que tiene, a pesar de esto de aquí de ser un Basic Panel, pues es mucho mejor comparado con las generaciones de paneles anteriores, como eran los KTP 600, KTP 400 y paneles de ese tipo. ¿Qué más podemos hacer con este programa? ¿Podemos hacer lo mismo que tenemos aquí con una computadora? Por supuesto que sí. Por ejemplo, creo una aplicación HMI, por ejemplo, WinCC Runtime Advanced. Pues aquí configuro
mi tarjeta de red, que va a ser la tarjeta de red de mi computadora. Puedo poner otras tarjetas de red aparte, que son las que vamos a tratar de catálogo, pero por lo general se utiliza la misma del computador. Esto aquí es mi computador. Entonces, aquí puedo crear imágenes. Y puedo hacer lo mismo que yo hago en un HMI. Pero como les menciono a muchas personas, aquí puedo no solo tener acceso a gráficos, sino, por ejemplo, archivos PDF, por ejemplo, a la cámara también. Tengo medidores Gauss, que en los Basic Panel esto de aquí no existe. Entonces, para niveles de gráfico más exigentes, pues tú decides si utilizas tu computador o utilizas un Comfort Panel, que también es son una buena herramienta, pero los Comfort Panel son bastante costosos. Entonces, bien, aquí hemos visto un poquito de una forma superficial lo que es TIA Portal. Ya, hasta ahorita, bueno, no he visto que nadie haya hecho ningún comentario, no han dicho nada. No sé si les ha parecido interesante todo lo que hemos visto, hoy ya se aburrieron, pero bueno. Eh, Estos de aquí yo se los muestro para que ustedes se interesen en el curso que vamos a abrir. Vamos a hacer un curso de TIA Portal sumamente interactivo en el cual ustedes van a tener la opción, si es que en clase no comprendieron algo, poderlo preguntar en el transcurso de la semana y les llegará una respuesta. Una respuesta por vía correo o en caso pues de requerirlo, también ejercicios para poder comprender ciertas cosas. Eso es algo que nosotros les podemos ofrecer. ¿Para qué? Para que ustedes vean de que la parte didáctica es mucho más amigable, mucho más práctica si ustedes la eligen con nosotros. Así que bueno, son bienvenidos a este mundo de la automatización y pues si quieren ustedes información en cuanto a los costos y los horarios y todo lo demás, pueden ir a la página Intesla y ahí pues podrán pues ustedes decir, ¿sabes qué? Nosotros incluso podemos organizar un curso dependiendo del horario de ustedes, porque por ejemplo a veces pasa que dicen, bueno, no podemos hacer un curso de lunes a viernes porque trabajamos, tenemos libre solo el fin de semana, en la noche, cosas de ese tipo. Entonces nosotros tenemos esas capacitaciones un poco ajustadas a aquello, para que personas que realmente necesitan esto se puedan inscribir, personas que trabajan, personas que integran en sistemas de automatización, ¿sí? Entonces, pues queda abierta la invitación para este curso y si a ustedes pues se les ocurre algún curso adicional que ustedes vean que muchas personas necesitan, por ejemplo, qué sé yo, instrumentación de procesos en neumática, electroneumática, sistemas SCADA, variadores de frecuencia, cosas de ese tipo, pues nosotros lo podemos preparar para ustedes, pero en este momento está abierta la invitación para el curso de TIA Portal nivel 1. Así que sin nada más que decirles, perdón, pues les dejo esta invitación y concluyo esta pequeña charla de TIA Portal que hemos hecho el día de hoy, en el cual hemos hablado superficialmente de algunas cositas que vamos a profundizar en el curso. Así que no sé, Jorge, si tengas algo que añadir tú también, o damos por terminar la reunión. A ver, aquí dice Javier Amorós, ¿cuántos niveles serán? Pues nivel básico, intermedio y avanzado. ¿El nivel básico de qué se trata? El nivel básico de PLC se trata de lo que son señales digitales, contactos abiertos, contactos cerrados, operaciones lógicas con bit, contadores, temporizadores, y nosotros vamos a hacer prácticas de procesos reales, no lo típico que se sabe hacer, accionamiento de salidas secuenciales, sino vamos a hacer una aplicación que se llama caldero de vapor, sistema de presión constante, eh, semáforos, o sea, cosas que realmente ustedes van a ver en la industria, esas van a ser nuestras prácticas, no va a ser algo tan de laboratorio, por así decirlo. Vamos a hacer incluso análisis de procesos que a ustedes mismos también se les puede ocurrir. Entonces, el nivel básico pues trata de todo lo que es la parte digital. El nivel intermedio se trata de todo lo que es la parte analógica. Ya hablamos de entradas analógicas, salidas analógicas, controles PID, y eso sí, pues es algo que
por lo general es un poquito complejo de realizar, pero sí lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer y ustedes van a estar capacitados para poder realizar ese tipo de cosas. El nivel avanzado pues ya tiene que ver con todo lo que es comunicaciones, comunicaciones entre PLC, periferias descentralizadas, Profibus y Profinet, también algo de Modbus RTU, Modbus TCP/IP, comunicación con un analizador de red, con un variador de frecuencia y cosas de ese tipo. Y pues luego de eso podremos nosotros también tener un curso de sistemas SCADA, que es algo pues que también es sumamente bien pagado. No sé, allá yo soy de aquí de Ecuador, sé que ustedes son de Perú, pero aquí la parte de sistemas SCADA es sumamente bien pagada. Y bueno, es muy importante de que nosotros no solo aprendamos PLC, sino que también aprendamos instrumentación, porque existen bastantes profesionales que saben programar muy bien PLC, pero no tienen ni idea de cómo instalar un instrumento de proceso. Y pues eso como que te limita un poco. Hay que ser un poquito versátiles en ese tipo de cosas. Entonces, algo que yo recomiendo para personas de esta línea es de que manejes PLC, HMI, variadores de frecuencia, arrancadores suaves, Simo Code, instrumentación de procesos, redes industriales, incluso algo de microcontroladores, control y mando eléctrico, que sepas también algo de motores, algo de circuitos de fuerza y cosas de ese tipo. ¿Por qué? Porque te vuelves una persona versátil en un proceso, no necesitas rodearte de tanta gente. ¿Para qué? Para algo que tú puedes crear. Así que bueno, quedan cordialmente invitados. Esto es lo que yo les puedo decir. Les repito mi nombre, yo soy Ricardo Carrera, tengo 26 años, soy empresario independiente desde los 19 años y tengo pues experiencia en automatización desde los 19 años hasta la actualidad. Así que por eso sé de lo que les estoy hablando y pues en base a mi experiencia yo sé lo que realmente necesita un profesional de esta línea. Así que, pues, yo doy terminada esta reunión. Les agradezco muchísimo por su tiempo y, pues, los espero en el curso de automatización industrial, de que aporta el nivel 1, ¿sí? Así que muchas gracias. Sin nada más que decir, pues, me despido.